otro caso que también queremos conversar con Rafael, que es el tema, no sé si ustedes saben, que 3 aviones de la Fuerza Aérea Peruana desaparecieron y nunca se encontró su rastro. Se los tragó literalmente la tierra. ¿Qué pasó con ellos? Y Rafael le hizo una investigación sobre ese tema y que la lanza en primicia esta noche en el Forum 2026. Rafa, ¿cómo fue esta desaparición de los aviones A-37? Sí, bueno, es el vuelo Cessna de los famosos, acá les decíamos sapitos, ¿no? Sapitos. En el Perú, los A-37, pero los denominan los A-37 Dragonfly, ¿no? Bueno, este caso lo investigué por muchos años, incluso desde mis pininos como periodista, y recuerdo haberlo entrevistado, por ejemplo, al comandante Óscar Santamaría, porque hay un nexo con él luego, ¿no? Óscar Santamaría fue el piloto que participó en el famoso caso La Joya, año 80, en que un avión de la FAP se enfrentó a un ovni, ¿no? Es cierto, en Arequipa, Sí. y esto se mantuvo en reserva, aunque habían rumores que comentaban en las radios antiguas de Arequipa, Radio Melodía, que había caído un ovni, que los extraterrestres habían llegado, o sea, habían rumores, pero no se sabía. Y bueno, para entrar en el caso por el cual se están jalando el cabello muchos investigadores, porque las primeras personas que lo investigaron, sí es cierto, lo comenta el piloto, pero yo empecé a recopilar esta información desde el año 2008. 2008. Y recién estrené el video con la investigación, y en una última parte aparece Josep Guijarro, que le mando un saludo. Él ha sido un gran jefe redactor gran de investigador la revista español. Más Josep Allá. Y para Eduard García también, que es Ajá. su asesor. Ok, Claro, él sí, me sí. ayudó en la última parte con unos casos interesantes de España, ¿no? De La Coruña, creo. Pero bueno, o sea, ¿qué pasa? Que en 1979, bueno, y esto se viralizó en unos TikToks a través de unos youtubers que entrevistaron bueno, al doctor, al señor, bueno, ya no importa, ¿no? Pero es que lo mezcla con ciencia ficción, con cosas, y es cuando uno plagia del que plagió, porque entonces como que se va desdibujando el caso y al final suena algo muy alejado de la realidad, pero que no deja de ser interesante este caso. Entonces, el 31 de enero del año 79, entonces sale un vuelo de instrucción de La Joya. De La Joya. Claro, La Arequipa. Joya haciendo un polígono de tiro, ¿no? Entonces tenían que recorrer distintos puntos, estos 3 aviones, y cumplir su meta, regresar a la base y aterrizar. Pero al cabo de unos 15 minutos, una cosa así, un poco más, poco menos, se pierde comunicación con ellos. Eran 3 aviones. 3 aviones. ¿Cada avión cuántas personas? Eran ¿Cuánto tenían? biplásicos, birreactores, creo que le dicen Biplaza, biplásicos. los biplaza. Pero no sé cómo le dicen el primero, alero, no sé, Sí. en el primero, Ajá. el que manda, iba solamente uno, que era el piloto líder. el líder. El avión líder. Claro, que Un solo piloto de la FAP. era ahí uno y en los otros dos. Entonces eran 5 personas, ¿no? 5. Alférez, tenientes. 5 oficiales de la FAP. 5 oficiales de la FAP. Entonces salen en este polígono de tiro, y cuando ya pierden contacto con ellos, la última vez que se les vio fue en las minas de Chapi, que hemos tenido oportunidad de estar Claro, ahí. en Churajón. Cerca a Churajón. Cerca a Churajón, nosotros hemos estado por el templo de la Virgen de Chapi. Sí, sí. Ya, por esa zona. En que hemos- tuvimos Sí. un suceso místico con la Virgen de Chapi, pero ese es otro tema. Claro, y que alucinante. fuimos al templo antiguo todavía. Sí, nosotros, claro, y usted ha claro. visto que no volaba el dron. Recuerda Ajá. que había algo magnético ahí. Sí. No volaba el dron. Entonces, justo por ahí fue las últimas personas que los vieron, ¿no? Ya regresaban, ellos O bajaban. sea, estaban cerca de Arequipa. Sí, hicieron un ¿Cuál- polígono, ¿no? ¿De qué Entonces, distancia? O sea, del punto que salió de La Joya al punto último en que lo vieron, ¿qué distancia había? En kilómetros, Kilómetros. en kilómetros no sé, pero por ejemplo en tiempo en carretera, que es en lo que más me manejo, desde La Joya hasta Arequipa, más o menos son como 45 minutos. Desde Arequipa, el centro histórico, hasta Chapi, pues es 1 hora y algo más. Y en avión, pues y en serían avión, pues, 15 minutos. Claro, Está tendrían cerca. que hacer pues su maniobra en unos 20 minutos, 30 Claro, minutos claro, máximo, claro. ¿no? Pero cuando pasa el tiempo, ya pasa 1 hora, pasan 2 horas, ya se les declara perdidos. Porque, y eso no lo va a comentar, pero está en su libro, en el caso del señor Arancibia, Sí. hay una relación entre consumo de combustible, cuando ya agotas ese combustible, Sí. es que ya estás perdido o muerto, ¿no? En Claro, el caso tienes que de un- sobrevolar, a planear, pero Planear, de pero buscar no. una pista de aterrizaje. Claro, por ejemplo, por eso, bueno. Entonces, lo cierto es que empieza la búsqueda y los titulares de los periódicos son un triángulo de las Bermudas en Arequipa, donde están incluso un padre, mercedario me parece,
que practicaba el espiritismo, Ya, el espiritismo. orientado por los militares, por la familia, trató de buscarlos a través del espiritismo. ¿Y? Se utilizaron diversas técnicas. Es bien curioso porque él siempre decía que estaban vivos, ¿no? El padre. Ahora, yo hablé con el padre, yo hablé con el juez que llevó el caso, Ya. y él me dice, no pudimos nunca cerrarlo, y la familia quedó de todos. Sí, porque se Quedó- nombró una comisión de familiares que hasta hace pocos años Sí. estaba protestando en el Poder Judicial. No hubo Queremos como que la nada. verdad, queremos saber qué pasó con nuestros 5 pilotos. Ok, ¿no? hipótesis, ¿qué pasó con ellos? ¿No? Ujú. Hay muchas, ¿no? Desde que fueron interceptados, por ejemplo, esto me lo cuenta el mismo coronel Maceira, ¿no? Ujú. Que pudieron haber venido... ¿Maceira de do- de qué fue? Fuerza Aérea de Arequipa, Ya. al área número 3, pues, ¿no? Ok, ya. Bueno, y dice que pudieron venir de países vecinos, sobre todo puede haber sido Chile, porque estábamos en un conflicto. Año no solo- 79. sí, claro, en Mm. pleno conflicto. Y también porque se vivía una mini guerra fría entre Estados Unidos y Rusia a través de Chile y de Perú. Bueno, Ah, ya sí. Richard podrá extender eso mucho más. Claro. Y había espionaje y contraespionaje entre las bases aéreas porque nosotros éramos rusos. ¿no? Ah, sí, claro. Tenemos la matriz, Hasta hace la poco matriz nuestra tecnológica matriz rusa. tecnológica y militar era rusa. Claro, y ellos Claro. eran pues... Tanques rusos, teníamos los Sukhois. Claro, y ¿no? justamente se pensaba que 2 aviones podían haberlos o más interceptado y se les obliga a ir hacia un punto, ¿no? Entonces pudieron haber sido secuestrados. Otra es que en una mala coordinación nuestra propia Fuerza Aérea lamentablemente pudo haber a través de los pechoras, Ujú. que son estos misiles, haberlos Derribado. derribado por la Misiles altura peruanos. de, claro, por la altura de, no sé, pues hablan de hilo, de no sé dónde. Claro. Otros decían, no, que yo no creo esto, ¿no? No lo suscribo, pero lo menciono, ¿no? No, ellos se fugaron para vender los secretos del Perú a Chile. Ah, también Pero sí, no es no. factible porque tenían familia y todo eso, Sí, pero es sí. una de las hipótesis. Sí. Pero Pero otros que fueron y una- secuestrados por extraterrestres. Una no menor, Ya. viene el secuestro por los extraterrestres y no por un tema de Conspiraciones, una cosa media fabulosa. Yo pienso que sí hay un elemento extraterrestre en el caso, pero bueno, más adelante lo cuento. Y solo ya como para cerrar, entonces, lo que pasa es que los buscan por meses. Yo he seguido los periódicos, he hablado con los testigos, con la gente, con el coronel, incluso con el comandante Julio Chamorro, que también me contó, con el comandante Oscar Santamaría. Bueno, incluso me han preguntado historiadores de la FAP sobre ese caso porque tenía todos estos datos, entonces me han pedido los datos para poder publicarlo. Entonces mi Ok. trabajo ha sido publicado a través de otro investigador para la FAP, Para ¿no? la FAP. Porque se hizo esa investigación. Y ahora, se hablaba de que los extraterrestres se los habían llevado, y esto se comentó en su momento. Y Ujú. no solo esto, sino que había un elemento en la base aérea de La Joya, un personal, que le gustaba mucho recopilar estas historias de ovnis, y que, no sé si es verdad o no, que había como una especie de espacio donde esta persona, por su voluntad, incluso hasta ponía fotos de ovnis, investigaba, como una especie de expedientes secretos X dentro de La Joya, Ujú. y él hablaba ya incluso le decían el loco ovni o no sé, bueno, Ya. porque todos Y tienen sus trabajaba en La Joya. apelativos, sí, todos tienen apelativos, ¿no? Ya. Creo que Santa María, ¿cómo se llama él? Era cianuro. Cianuro, ¿no? Cianuro. Y yo conversé con Tiburón, que es uno de las personas que por el cielo, o sea, era un piloto, aparte también arreglaba aviones, Ujú. era civil, pero fue asimilado asimilado por la FAP. Y entonces él me dice, yo los he buscado, pero Rafael, te voy a contar algo, eran 4, no eran 3. 4 aviones. 4 aviones. ¿Por qué no informaron nunca que eran 4? ¿Por qué? ¿Y por qué solo 3? Y él Sí, me decía, claro. ¿por qué encubrir que uno más? Y luego esto me contaba el señor, hay un apoyo visual, bueno, lo hubieran puesto, ¿no? Ah, si lo tienen ahí de repente en producción, ¿no hay Sí, apoyo de visual? repente sí. Y avancémoslo un poquito más. A ver. Mostrémoslo Del, todo del- porque del caso de los 3 aviones A37, sí, ¿no? de repente podemos ir hasta casi el final, ¿ya? Hasta casi el final, Ajá. porque bueno, era para ponerlo. Ese es un video de... Sí, hecho- esos son los A37, Ya. ¿no? Ahí tenemos, si lo pueden avanzar casi hasta el final. Mira cómo lo Lo buscaban. buscaban a los aviones. Sí, o sea, rápidamente lo podemos ver, muy bien. Ajá, muy bien. Entonces nunca se les encontró, pasaron años, ¿no? Ya. Y lo que sí dice Santa María es que encontraron un tren de aterrizaje de uno de ellos, pero no equivalía ni al 1% de todo lo que se perdió. Y
Sí, No, pero si podemos encont- seguir avanzando si hasta el final. encontraron hasta el un tren de final. aterrizaje, es que el avión chocó y explotó. Sí, muy bien. ¿Mm? Ahí está el documento donde nosotros pedimos la desclasificación de todo ello. Y te lo dieron. No, lo negaron. Por lo menos negaron. dijeron, no lo negaron, sino dijeron, no existe ese archivo aquí. No sé. Ok. Ahí, por favor, pueden soltarlo. Y Eh, Tiburón Ahí vamos, ¿quieres con sonido? sin sonido. Sin No, sonido. él me muestra ahí cómo era el vehículo que él manejaba, con el cual se rastreó, y me muestra en exclusiva imágenes de la base aérea de La Joya y cómo existían cámaras con las cuales se pudieron incluso hasta haber filmado el incidente de La Joya, ¿no? Porque Pero- había personal que... Esas son imágenes del año 79, 80. No, pero ¿qué aviones son esos? Los A-37. Pero de repente los A-37 sí tenían cámara, pero no, los pero Sukhoi ahí 22... estamos bien. No, pero esto no era una cámara instalada en un avión, sino había camarógrafo en la base. Porque yo siempre he preguntado, amigos, es una cosa interesante. Ustedes saben que el caso La Joya, 11 de abril de 1980, fue quizás el caso más conocido a nivel mundial, porque un Sukhoi 22 de la FAB, Oscar Santamaría, un joven de 24 años ahí estaba manejando, se enfrentó a un ovni, ¿no? ¡Qué locura! Enfrentarse a un ovni, le disparó 68 buses, ¿no? Y todo un detalle. Pero yo siempre le pregunté a Oscar, que gran amigo, Oscar, ¿pero acaso esos aviones no tenían cámara? Y ellos me decían, sí tenían cámara, pero en esa ocasión estaba desactivada. Claro, había que colocarla. Había que el colocar. cartucho, ¿no? Yo la verdad... Hay justo todos los rollos. El tiburón No sé. tenía miles de rollos, o cientos de rollos. Tenía toda una oficina y me dice, si se enteran que tengo esto, me matan. Por eso, Este o era no reveles un mi avión nombre. Subsónico con turbina, parece. Claro, si no me subsónico. equivoco. Era Sí. subsónico. Y justo me dice, pero lo que a mí me parece raro, Rafael, es que yo le dije, pero usted ha volado cuánto en Arequipa. Uf, tengo miles de horas de vuelo. Ya. Y nunca vi un ovni. No, y me parece muy raro lo de Santa María porque justo en el año 80 yo no estuve en La Joya. Si no, yo hubiera sabido. Grabado. Pero sí me parece raro que nunca haya visto un ovni yo en todos mis años de vuelo. Pero lo que te debo decir, Rafael, es que Arequipa tiene un fenómeno magnético que no lo tiene otra ciudad del Perú. Y es que si tú haces un vuelo rasante, como son los ejercicios para evitar los radares, hay como una especie de vacío, de bache, provocado por las vetas de oro y de cobre que tiene Arequipa. Entonces las vetas hacen algo magnético Cerro Verde. que chupan y te atraen directamente. O sea, por eso está prohibido hacer vuelos rasantes en Arequipa. Lo jala hacia abajo. Y como estos estaban haciendo un trabajo así medio extraño, pero Ajá. de todas maneras siempre se comentó que los ovnis se los habían llevado, ¿no? ¿Quién comentaba eso? El juez mismo me cuenta esto, que había un rumor muy grande en la base de este tema. En la base Ahora, de La Joya. claro. O sea, que sea el pueblo que comente eso, bueno, ¿no? Pero que No. si en la misma base donde partió se hablaba a nivel militar de esto. Luego con los años, un poco spoileando así desde el final, Sí. sí, he escuchado que han habido otros vuelos que también se han perdido. Ujú. Por ejemplo, me contaba una persona, ¿no?, que trabajó ahí, Ujú. que 2 aviones partieron en sus trabajos y los 2 ven un ovni. Entonces le dice, yo voy a ir detrás de este objeto, de un ovni, porque son Claro. estos objetos sobre todo brillantes, como lo vamos a comentar ahora con Santa María. Ujú. Yo lo persigo, tú regresa a la base, Ujú. ¿no? Porque no estás capacitado. Y cuando ha regresado, bueno, lo persigue al ovni Ujú. este avión, no logra detectarlo, regresa a la base. Y dice, mi compañero que mandé nunca llegó, ¿Desapareció? desapareció. Otra Entonces, desaparición. Otra desaparición que nunca se reportó. Nunca se reportó. ¿Y No. ¿Quién te comentó esto? Esto me lo comentó una persona que trabaja en una institución pública relacionada a la vigilancia de volcanes, ¿no? Su Ya. mismo suegro, no lo reveló para no quemarlo, ¿no? Obviamente, Claro. el señor, pero No, me son dice, fuentes periodísticas. pero lo que vamos es que Josep Guijarro, él me cuenta, si Ajá. podemos retroceder un poco Yo lo tuve a Joseph al Guijarro en mi anterior, programa el año pasado. Sí, él ¿no? me cuenta que hay unos casos en La Coruña Ya. donde justo mira cómo se habían perdido unos aviones y dice, muchos vuelos se habían perdido en ese mismo lugar y le dicen, de hecho, el Triángulo de las Bermudas de España, así como el Triángulo de las Bermudas de Arequipa. Ya. Y en la conversación de los pilotos dicen, vamos hacia un gran sol, estamos detrás de un gran sol y se pierde comunicación y nunca más se les encuentra. Está el caso de Thomas Mantel también, ¿no? Tomás a nivel mundial, claro. Y entonces, Está Estados Unidos. por eso yo decía, y ahora, hay otro incidente más para pasar a la Santa María, ¿no? Que nos puede usted contar, ¿no? También, Richard. Sí. En 1980, ¿no? Pero
El 11 de abril del 80, bueno, se da el encuentro de Óscar Santamaría con un ovni, pero el 11 de abril del año 2024 Hace poco. se pierde. Sí, yo estaba justo en el hospital, al hospital que fui, ese hospital tiene como 12 pisos, más creo, 20, 30, no sé, uno de los más altos de Arequipa, ¿verdad? Es gigante. Y recuerdo que estaba ahí en uno de los últimos pisos y veo aviones. Ya. Helicópteros que daban vueltas. ¿Aviones o helicópteros? Helicópteros, aviones y helicópteros. Ya. Y digo, ¿qué Encima está pasando? ¿de qué Incluso hospital? lo filmé. ¿De qué hospital? Bueno, la San Pablo ahora se llama, ¿no? Hospital De San allá Pablo. de Arequipa. Sí, de Arequipa. Ok, ¿no? Ah, de Arequipa, ya. Entonces, prendo las noticias y decían que se había perdido. 11 de abril, 8 de la mañana, se pierde un avión Mirage 2000. Se pierde un Mirage oficial. 2000. Claro, el 2024, ¿no? 2024. El 2024. Sí, ¿Y fue 11 encontrado? de abril. Y yo estaba ya posteando lo de hoy cumplimos 30 y tantos años más, 30 años 36 o sea, lo que quiere decir, Sí. Rafael, que el 11 de abril del 80 hubo el enfrentamiento de Sukhoi 22, el caso de La Joya, con un ovni, y el mismo 11 de abril, pero del 2024, desapareció un avión. desapareció un avión. ¿Y lo has encontrado? Ahora, Santa María está probado que eso ha existido, eso ha sido No, es real. totalmente real, claro. Y es curioso que hayan dicho que en el 79 se los llevan los ovnis, ya habían investigaciones ovnis, se pierden, parecen más aviones, y que en el 80 aparece un ovni. Y que el 11 de abril de, no sé, 2024, desaparece otro avión. Claro. Entonces, a lo que quiero ir es que más allá de que fuese un rapto extraterrestre, ponerme Hay un montón de conspiranoico, coincidencias, ¿no? sí, con el caso de Josep Guijarro que él nos cuenta, es Sí. muy probable de que estas impericias y Ujú. coincidencias fatales y pérdidas de estos vuelos sea por estar enfrentados a una realidad negada, pero real, Ujú. y a lo que un Que está piloto en no... Arequipa. Sí, y que a un piloto no lo preparan, que es Ujú. el encontrarse con un ovni. Pero hay 3 hechos que yo quiero revelar. Ahora, son hechos que a mí me han contado y que no tengo un documento, como en el caso de La Joya, que hay un documento, ¿no? Pero de fuentes, digamos, más o menos confiable, Juan Manuel. Una gran amiga mía, ella es pintora, ¿no? Tiene su tío. Y su tío trabajó en La Joya. Y él me dijo que el caso de La Joya no fue el único. Que meses después hubo otro caso de enfrentamiento de un avión Sukhoi con otro caso de La Joya, donde este señor fue piloto. Wow. He Ya, escuchado. y, sí, y- y yo tengo el nombre, inclusive él estaba, creo que en Arequipa, yo estaba en Lima o algo así, estaba en provincia, y yo tengo una grabación telefónica con el señor. Y dice, señor, no fue el único, hubo otro caso. 2, a mí que me comentó, no creo que con eso haga una infidencia, porque, ¿no? El comandante Julio Chamorro, que en el año 2000, de 2002, 2004 creo, hubo un ovni en La Joya. Y que en ese momento estaba el número 1 y número 2 de la Fuerza Aérea del Perú. No me quiso decir más, pero yo entendí que, o sea, fue un encuentro acordado. No puedo hablar, mijo. Si está oscurito, ya pasaron los años, de repente ahora te animas un poquito a hablar más. Y 3, que mucha gente no sabe, que en el caso de La Joya de 11 de abril del 80, que fue a las 7 de la mañana y que recorrieron hasta Camaná y todo eso, Sí. en la noche un ovni se metió en, Sí. en la base de La Joya y Hay- recorrió como Pedro en su casa. Hay apoyo, pueden ponerlo, es al final, para que lo que está hablando justo. O sea, lo que quiere decir, además, hay otro tema, todos los amigos de la Ahí FAB, está. ahí está, el Socra Santa María, ¿no es cierto? Sí, una entrevista soñada con él, con el Ya. fondo ahí de la Catedral de Arequipa que pudo. Eso fue hablar. hace, eso fue hace años, Un ¿eh? saludo al Alfa y Omega, que un poquito más no lo dejaban darle la Así, entrevista. un saludo para todos los chicos se de lo Alfa y gua- Se Omega. lo querían guardar ahí al. Claro, esa fue la trayectoria de Sukhoi 22 del Omni, ¿no? Persiguiendo al Omni. Llegaron hasta Camaná, ¿no? Ahí son los. Pero yo me pregunto, doctor, si no se hubiera hablado, si Santa María no hubiera hablado de este caso, Ujú. ¿podríamos tener como que las credenciales y poder decir si hay ovnis en Arequipa? ¿Sí? ¿O sería todavía como un cuento? Sucede como un cuento. rumor? En el caso de Santa como una María, anécdota. Richard, fue porque él le dieron el permiso. El permiso, Lo que pasa es exactamente. esto, o sea, hay que decir las cosas ¿Y tal este cual. es el único caso? Qué Por raro. supuesto que no, hay muchos más casos. Mira, en el caso de Santa María, además, él lo ha dicho, no es que yo esté diciendo una infidencia, nada. 11 de abril del 80, ocurre el avistamiento ovni. Este señor no es un loco, un valiente, será el Miguel Grau del futuro o el Cáceres del futuro. Es Will Smith.
O no, claro, porque él se atrevió, nadie ha hecho esa locura. Él se atrevió como militar peruano, de raza. Iqueño. Ica, ¿no? Sí. Se atrevió a tirarle 68 obuses a un ovni. Claro. Amigos, un obús es una bala del tamaño de una gaseosa de 3 litros. Cuando yo le pregunto qué pasó, él me dice, nada. ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? Sé como que la comparación, miren la locura. Dice, si yo tengo un globo y le disparo y le pongo una aguja, el globo explota. Claro. Pero ¿qué pasa si no es como un globo, sino es como una gelatina? Si yo a la gelatina le meto una aguja, tiembla la gelatina, pero no se rompe, no se destroza. La aguja entra y sale y no se rompe. Esa es la comparación que me decían. No pasó nada. Pero lo que quiero decir es que, y esto que decirlo respondiendo a Richard, que cuando él bajó, le dijeron, chitón boca, de esto no se habla, nunca se va a hablar. Esto no pasó, no existió, secreto de Estado, ¿no? Y si se habló, fue porque 20 años después, en el 2001, se abrió la oficina OVNI, la Fuerza Aérea del Perú. Y como se abrió la oficina OVNI, la Fuerza Aérea del Perú, se necesitaba pues, un caso paradigmático, un caso ejemplar. ¿Qué caso ponemos? ¿Qué caso ponemos? Ah, el de Santa María. Oscar, ahora sí puedes abrir la boca. Él abrió la boca, él contó porque recién la FAP le autorizó a que dijera. Y eso ahí viene la pregunta que ustedes están haciendo, seguramente, y ustedes ahí están viéndonos. ¿Qué otros casos habrán que simplemente no se ha autorizado que se hable? Y aquí viene el riesgo de cuántos Oscar Santamaría, hay 2 hitos en Santa María, no solo porque él combate, ¿no? De forma unilateral con un ovni, que demuestra varias cosas. Primero, que el ovni nunca respondió. Segundo, de que el ovni fue real, o sea, sí existió, hubo algo físico Claro. ahí, porque lo detectaron los radares, hasta video hubo y dice que se perdió. ¿Por qué sí pudo él, Richard depende, nos puede ayudar con casuística, ¿no? ¿Por qué sí él pudo dispararle y otros no? ¿No? La respuesta es sí. porque él dice porque el Mecánico. carro era mecánico. El Sukhoi Sukhoi tenía- era mecánico. Claro, el sistema de armas era mecánico. Y todo lo contrario en el caso este De iraní. ovni de Teherán, iraní. ¿no? Y el iraní. Claro, yo te cuento, repito, Claro. disculpa que te interrumpa. Sí, no se preocupe. Año 2007. Noviembre de 2007 yo fui invitado a Washington a hablar en el National Press Club, el Club de la Prensa Nacional, que es el ágora política más importante de los Estados Unidos, que cuando va alguien a hablar con Trump, primero va ahí y después va a otro. Bueno, tuve la suerte de presentarme ahí, no yo solo, ¿no? Sino fueron 14 investigadores a nivel mundial. Y ahí tuve la suerte, Richard, de conocer a Parviz Jafari. Ah, Parviz Jafari fue el coronel de la Fuerza Aérea. Mira, qué ironía ahora con que Estados Unidos está en lucha con iraní. Era coronel de la Real Fuerza Aérea de Irán que se enfrentó a un ovni. Y era gracioso porque estaba el iraní Parviz Jafari y estaba Oscar Santamaría conversando entre ellos porque son los dos humanos que han tenido el privilegio, no sé si será privilegio, de haberse enfrentado a un ovni y haber sobrevivido. Y ¿no? haber sobrevivido. Pero la diferencia entre uno fue que Parviz Jafari, como tú dices, Richard, todos los controles se le apagaron. Claro. Mientras que a Santa María no. Bueno, Perú es clave, ¿no? Entonces, no se le apagó, el ovni no le apagó nada. Claro, y por eso que pudo disparar. Pero Eran a dos Jafari aviones todo se le diferentes. bloqueó. Eran ¿perdón? 2 aviones diferentes. Ah. Uno era un Sukhoi 22, Ya. ¿no? Tecnología rusa. Ya. Y el otro era el McDowell Douglas F-4 Phantom. Norteamericano. Claro, norteamericano que tenía otro tipo de sistema de armas. Entonces, al parecer, y por lo que sé, la historia que contó este piloto, él trató de disparar, pero se le atracaron. Se los le sistemas. atragó todo, no pudo disparar nada. Bueno, ahí hay que ver cuestiones que están netamente ligadas pues con los aspectos absurdos, lúdicos del fenómeno. Santa María lo decía, ¿no? Él en algún momento él pensaba de que estaba jugándole Sí. hasta una broma, ¿no? Sí. El comportamiento sí. del ovni era como si estuviera jugando burlonamente Con un niño, ¿no? con un niño con muy el avión. pequeño, Sí, ¿no? Era se estaba así. burlando, le hacía así, Claro. se daba vueltas y porque cuando Santa María le dispara a los 68 buses Claro. y no le pasa nada, él dice, caballero, ahora Claro, me toca a mí y morir. y el ovni, ¿no? ¿ves? Pero no le hizo nada. Santa María había ganado, era el de mejor puntería. Sí, Podía dar a le un decían blanco de cianuro. 1 metro por un, claro, de Muy 1 metro bueno por un era. metro el objetivo y le daba. Y Santa María tenía el 24 añitos, ¿ah? Ya, Ahí, teniente pero el Santa ovni María. no era pues algo chiquito, ¿no? Porque él me dice, Rafa, ¿ves ese edificio ahí de 10 pisos? Ya, así era y mi Sukhoi era de este portecito. O sea que era imposible no darle a tremendo... No, el avión de
El ovni de 11 de abril del 80 era más pequeño, ¿eh? No, bueno, a mí me dijo que era... No, era de... Era grande. No, era como de 20 metros de diámetro, una cosa así. Era una plataforma y tenía como un... Creo que una casa de 2 pisos, ¿no? Sí, algo así. Y tenía un foco, como si fuera un foco eso de... Una plataforma. No era cortada chico, por la ¿no? mitad. No era chico, ¿eh? Digamos como un chupón, ¿no? Como un Sí. chupón. ¿no? Pero, Algo así. amigos, o sea, Qué loco. acá viene, no tenía alas, no tenía motores, no tenía toberas, no tenía tornillitos. Era una vaina, era una cosa, era una plataforma con un medio foco. Y usaba, ¿cómo se puede decir? Traslado antigravitatorio, ¿no? Prácticamente. Antigravedad, iba a 900 kilómetros por hora. Aceleración. Y a 900 kilómetros por hora, Juanma, y paró en seco. O sea, no estamos hablando de tecnología, no es tecnología. Está violando las leyes de la física. Es otra Como física. la conocemos. Tal como la conocemos. Conocidas. Ujú. Tal como la conocemos. Pero entonces, eso era la varianza también. Pero entonces quiere decir que pero- para que luchar contra los extraterrestres tenemos que hacer aviones de No, no, madera. pero además algo importante. Es que, bueno, yo es una idea, disculpa. No, sí, es adelante, una por favor. idea que se me viene a la mente y que, bueno, le he discutido yo en el programa, en el canal. Bueno, saludos a toda la gente de Proyecto Sirio que está viendo. Sí, Y quiero saludar también a alguien muy especial, Juan Acevedo Peinado, el doctor Juancito, Ah, doctor. ¿no? A él no le gusta que le digan doctor Juancito, bueno. Juancito Acevedo. Bueno, en algún momento conversamos sobre esta posibilidad, ¿no? ¿Cómo deberíamos tratar al fenómeno ovni? ¿Como Ujú. un fenómeno en sí, como algo anómalo o como un sujeto? Mm. Y ahí, en ese sentido, podríamos calzar la idea de que lo que acabamos de decir, ¿no? El fenómeno se comporta como un niño, ¿no? Juega con nosotros. quiero que y retomes hay una esto. absurdidad. Ovnis biológicos. Probablemente. Quiero- no, Esa no, es una yo- de las yo- posibilidades. yo solo- En algún momento he escuchado Yo- que en el cielo hay posiblemente el fenómeno ovni se trate de una especie que no conocemos de Ay, seres ay. que vuelan. Sí, sí. Que Hay son un video. seres biológicos. que Sí, vuelan. hay un video de Ana Luisa Cid del año 2002. Un saludo para Ana Luisa Cid, no la veo hace 27 años, pero igual. En que ella grabó. Porque Ana Luisa Cid es mexicana, ella grababa Tiene cosas unos grandes alucinantes. casos, tiene Muy ovnis buenos brujas. casos. Últimamente no la escucho mucho, pero muy buenos casos. Y ella grabó unos ovni medusa. Unos ovni medusa que se movían así como medusa. O sea, y decía omnibiológicos, ¿no? Y había una cosa rara, me acuerdo que es un video que ella, no sé si ella grabó algo, ¿no? Que se veía como una cosa, como una medusa, y el se desprendía como una tripa. Una cosa así larga. Y después subía. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Pero bueno, hablando de si es o no, se comportan como... No, yo creo que más allá de que sean biológicos o tecnológicos, hay una superioridad tal que juegan con nosotros, No, que pero- pueden jugar con nosotros. Ya, pero al margen de eso, yo quiero que lo retomes, Richard. Solo quiero cerrar esta idea, ¿no? ¿Cuántas personas, sean pilotos o no, están preparados para tener uno de esos objetos, reitero, a los cuales nunca te han entrenado para... Si ves un ovni, pero mira qué curioso, por eso te preguntaba, Richard, que ahora sí, ahora se ha despenalizado a cualquier piloto que vea un ovni con el aro y todas las medidas que... ¿Cómo ha cambiado la cosa? Porque antes Santa María podía haber perdido el trabajo. O sea, usted, Claro. señor, está Sí. loco y viene a dirigir el transporte, era controlador aéreo, no sé qué. Entonces, él no podía jugarse su trabajo de haber dicho, yo vi un ovni, lo combatí. Y él salió vivo, pero no tanto por el ovni, sino por el hombre contra la mente del hombre, el hombre contra el hombre, porque ¿Por qué? tener un objeto de esas características, yo me quedaría de repente petrificado. O el piloto tiene una preparación infalible de poder... claro. Mira, yo he trabajado con la gente de la FAB como 5 años en la UIFA. Yo he hecho la maestría en la Escuela de Guerra, como digo, con coroneles de la FAB también. No, la preparación del piloto peruano es muy buena. Muy buena, sí. Es muy buena. Y es una pena que en los últimos tiempos todos nuestros aviones han quedado un poco desactualizados y hay ahorita hay todo un tema para comprar aviones, etcétera. Pero la preparación del piloto peruano es muy buena y además es muy corajudo. Pero- Entonces, por eso, Santa María lo que hizo era una cosa que de repente Pero si lo pensaba bien. no olvidemos que Wow. no olvidemos que ha caído un avión hace poco también Claro. de vuelo de finalización, Práctica, ¿no? de práctica, Sí. no, ya para la graduación Claro. Ah, de claro. una chica Ah, una chica, aquí por
Paracas, creo que lo encontraron, Bueno, yo la verdad no tengo las evidencias, no lo puedo confirmar, pero la familia, los abogados culpaban un poco a la máquina, no al piloto, y querían echarle un poco... Siempre el culpable es el piloto al final, ¿no? Claro. Pero bueno, al margen de eso, está lo que dijo Josep Guijarro, que decía que pilotos varias veces, persiguiendo al sol, a un sol brillante, habían muerto en operación. Entonces... Por eso yo pregunto, ¿cuántos de estos casos, como los A37 y otros más en el Perú, podrían haber sido accidentados? O sea, como una respuesta a este fenómeno, podrían haber sido por haber perseguido un objeto Claro. no identificado. Ayer hablamos de algo que para mí es puntual. Yo también veo el aspecto algo más escéptico al fenómeno ovni y estas cosas. Ok. Y yo recuerdo la película que nos apasiona a todos, que nos gusta ver siempre una vez al año, que es Encuentros cercanos del tercer tipo. De ¿no? Steven Spielberg. Y yo te decía, ¿no? Justamente hay una escena donde aparecen unos pilotos militares que se pierden y después sí, y los devuelven. los devuelven, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que película de 1977, yo creo que, y ahora vamos a ver en el 2026, en junio de 2026, al mismo director, Steven Spielberg, con Day of Disclosure, que es la nueva película. El día de la revelación. De la revelación. Sí. Con una película enfocada en el tema ovni que seguramente aportará mucho más elementos al mito que corresponde pues al fenómeno ovni, ¿no? Ahora, como lo conocemos y como lo han configurado claro. los Estados Unidos. Sí. Eso como para un poquito, no sé si aclarar, pero aportar a las posibles causas de cómo se interpreta todo este tema, que bien lo dijiste, ¿no? Hay una persona en el cuartel, ¿no? En la base de La Joya, que tenía esa idea de que el fenómeno era real, creía en el fenómeno, y hay un sesgo, ¿no? Que implica pues orientar todos nuestros esfuerzos a entender una realidad bajo esas características. Entonces, eso yo creo que deberíamos considerarlo al momento de establecer un análisis de datos como este, ¿no? Ahora, un poco para redondear esto de los A37, Rafa, ¿tu conclusión es que es un tema abierto o la hipótesis de que fueron secuestrados por extraterrestres tiene algún tipo de basamento? Como decía el mismo juez, los familiares decían, si los encuentran, si la Fuerza Aérea nos da una respuesta y podemos velarlos, enterrarlos, asumir que ellos pues se accidentaron, podemos superarlo. Claro. Pero mientras no se encuentren los cuerpos, no solamente cualquier hipótesis es factible, sino la duda mata y queda, ¿no? Claro. Es lo que decían ellos. ¿Y qué te parece si exploramos hipótesis un poco más, tratando de, digamos, de hallar la verdad, ¿no? Hipótesis un poco más locas, un poco más... Bueno, algo, porque tú ya tienes información que tú me contaste ayer que me pareció eso sí. hasta absurda, pero sería bueno lanzarla como quien dice, vamos a ver qué tantas cosas para amenizar. Para clipear después, ¿no? Para clipear. Bueno, no. O sea, hay una hipótesis sobre la desaparición de los 3 aviones. Yo estaba hablando de estas cosas así fantásticas en un podcast de Arequipa, de estas cosas locas, de los ovnis, y justo hablábamos de este caso, ¿no? Y el que estaba en controles me dice, mira, yo te voy a contar algo, no recuerdo exactamente la fuente de él, pero me dijo, en la época que pasó esto, mi papá escuchaba la radio, escuchábamos todo, y se hablaba mucho que habían contactado los pilotos desde la Antártida, ¿no? Te leí un poco, ¿no? Ayer ¿no? Sí, desde la Antártida. Ellos habían llamado por radio y habían dicho, estamos vivos, y esto coincide un poco con el cura, que era un cura, él practicaba la o sea, lectura con el péndulo, le llaman telestésico. Lectura de la telestesia, lectura de péndulo. Él así los había ubicado, dice, en una isla, atrapados. Él decía que estos pilotos estaban... El sur. Él decía como una isla y ahí estaban capturados y atrapados. Es lo que decía el padre, y están vivos. Y esto suma un poco al otro rumor de este señor que me dice que ellos se habían comunicado desde la Antártida, que estaban aún jóvenes, habían pasado muchos años, pero ellos seguían jóvenes y estaban en la Antártida vivos, pero alejados de como que... Es una isla. ¿Qué? La isla de Friendship. Es lo que yo me pregunto, la única isla que por ahí medio rara. Oye, me acordé de Friendship, ¿no? Oye, como que la isla de Friendship, ¿no? Que los abdujeron
¿Los llevaron Qué ahí loco. para algún trabajo? Bueno. Qué loco. Bueno, pasando a otro tema, vamos a pasar de temas aeronáuticos y misteriosos, como la desaparición de los A-37, y comentarles así de pasada nomás que yo, que escribí este libro, Expediente 33, ¿no? Que ya se ha agotado y que espero sacar una segunda edición a principios de abril. Y acá hay también una historia de un piloto de la Fuerza Aérea volando un A-37 que tuvo un encuentro con seres extraterrestres que se lo llevaron Wow. a su nave, y esto ocurrió en Chulucana, Piura, en el año 58, ¿no? El caso de Carlos, el capitán Arancibia, ¿no? Ernesto Arancibia Linares. Bueno, pero eso lo dejamos ahí. El rey del tirabuzón. El rey del tirabuzón, ¿no? Sí, sí. Un Abelardo Quiñones, prácticamente, ¿no? Sí, él batió el récord mundial de vuelo en tirabuzón y luego tuvo este secuestro de extraterrestres, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que después podemos abordar.